estuvieron involucrados hasta 1958. Hasta entonces, la lucha era únicamente contra los franceses porque eran los implicados en Argelia y en la liberación del Sáhara. Francia y España estaban ahora decididas a negociar con el Ejército de Liberación de una vez por todas. En una intensa campaña conjunta llamada Écouvillon, es decir, Esponja, tropas paramilitares y unidades motorizadas infligieron un golpe devastador a los guerrilleros. Durante el día apareció la aviación, que atacó y mató a muchas personas. Algunas salieron huyendo a esconderse bajo los árboles. Otras resultaron heridas y otras murieron sin saber qué les había matado. El ataque franco-español nos conmocionó. Atacaron nuestros campamentos, nuestros rebaños, y mataron a nuestra gente. Yo perdí a toda mi familia, a todos mis seres queridos, y nuestra tienda fue atacada. Recuerdo que lloramos mucho junto a mi madre, porque no sabíamos cómo defendernos de aquellos aviones que nos bombardeaban desde el cielo. No se producirían más ataques guerrilleros en el Sáhara Occidental hasta 1973. Muchos saharauis fueron obligados a huir al norte, a la región de Tarfaya, donde continuaron su lucha anticolonialista. Durante el periodo de negociaciones, España se negó a devolver Tarfaya. Fue necesaria la entrada del Ejército de Liberación en la zona para lograr su liberación y su devolución al Sáhara. El trono marroquí veía que si este ejército irregular por completo conseguía sus objetivos, Marruecos se anexionaría todas estas zonas que siempre ha deseado, Mauritania también, claro está. Y si no lo conseguía, este ejército que era republicano en el fondo, que era un ejército más que nada de tipo revolucionario, no le molestaría más y se desharía, se le quitaría de encima, se le quitaría de medio, que es lo que ocurrió en resumidas cuentas. En abril de 1958, Franco se vio obligado a ceder la región de Tarfaya a Marruecos ante la ira de muchos saharauis que la consideraban parte del Sáhara Occidental. Manifestamos que teníamos que unir el Sáhara, dividido por Francia y España, desde 1935. La idea de un Sáhara unido era nuestra, y queríamos alcanzarla sin ayuda ni la intervención de Marruecos. Pero el interés de Marruecos en el Sáhara Occidental se había reavivado. En febrero de 1958, mientras se llevaba a cabo la Operación Esponja, el rey Mohamed dejó por primera vez claras las intenciones de Marruecos en un discurso pronunciado en la pequeña localidad sureña de Mohamed. El Partido Independiente de Marruecos, Istiklal, sin embargo, había sido el primero en impulsar la idea de un gran Marruecos. Pedía la anexión de los territorios situados más allá de las fronteras marroquíes de entonces. La población estaba muy a favor de nuestras demandas, pero la monarquía no podía permitir que el Istiklal capitalizara a su favor todo aquel sentimiento popular. Así pues, ¿cuáles eran los territorios a debate? Pues una sección del Sáhara, el Sáhara español, el noroeste de Mali, Mauritania y los enclaves de Ifni, Ceuta y Melilla. Al reclamar la devolución del Sáhara español, se podría crear un consenso en torno a la corona. Y la monarquía no tardó en apropiarse de la política del Gran Marruecos. Pero Mohamed V, conocido como el Liberador,
no lograría vivir para haber realizado su sueño del Gran Marruecos. El 3 de marzo de 1961, su hijo Hassan fue proclamado rey. Al jurar mantenerse fiel al sueño de su padre, apenas pudo imaginar el precio que tendría que pagar. En 1962, Argelia logró finalmente su independencia de Francia. Pero el gobierno revolucionario que se formó era de un corte político muy diferente al de su vecino reino de Marruecos. El rey Hassan trató de debilitar el nuevo régimen enzarzándose en una antigua disputa acerca de la exacta línea divisoria entre los dos países. Una serie de escaramuzas militares en el desierto finalizaron con ganancias territoriales para Marruecos. A continuación, Argelia, de forma abrupta, elevó la temperatura del conflicto, ordenando una movilización general. El emperador de Etiopía, Haile Selassie, logró que el rey Hassan y el dirigente argelino Ben Bella se reunieran en Bamako, capital de Mali, donde alcanzaron un acuerdo de alto el fuego. Pero la disputa de los dos vecinos volvería a reavivarse en torno al Sáhara Occidental. En calidad de observador político puedo decir que las repercusiones de la derrota del ejército argelino en 1963 contra las fuerzas de Marruecos siguen todavía presentes en la región. La década de 1960 fueron años de sequía en el Sáhara, situación que sufrieron muy duramente los saharauis, con un dramático efecto en su tradicional forma de vida nómada. A finales de los años 60, el Sáhara sufrió una durísima sequía que empobreció a miles de personas. Quienes tenían grandes rebaños de camellos se vieron sin nada de la noche a la mañana. Eran personas de estirpe noble y lo habían sido desde hacía siglos, pero de un día para otro se encontraron viviendo en chabolas en las afueras de ciudades como el Aaiún, Dakhla o Esmara. Fue tremendo, una gran frustración, horrible. Muchos saharauis se vieron obligados a entrar en contacto con una cultura totalmente diferente. La supervivencia pasaba por adaptarse a la nueva forma de vida. Lo que experimentamos fue una rápida adaptación al mundo moderno. La coexistencia con el país invasor nos dio un cálido conocimiento humano de las personas, pero al tiempo impedía que fuésemos nosotros mismos. Para unos cuantos saharauis jóvenes, aquellos fueron tiempos de grandes oportunidades. Y a finales de la década de 1960 empezó a emerger un pequeño e influyente núcleo de intelectuales. Las ideas políticas no salieron a la luz hasta mucho después, cuando llegaron a converger determinados elementos de importancia. Primero fue la emergente élite marroquí de origen saharaui y después la élite del Sáhara Occidental. Yo formé parte de la primera de ellas. Y al tiempo se respiraba la necesidad de demandas políticas muy claras. La primera era que habíamos sido colonizados por potencias extranjeras, algo que no nos gustaba nada. Y pedimos a España que están aquí, vigilen, que nos prepara nuestra juventud. La segunda demanda política era una cuestión de elección. ¿Éramos marroquíes o cabía otra posibilidad como por ejemplo la independencia? El referéndum, autodeterminación. Aquello dividió a la élite saharaui. El 11 de mayo de 1967, las autoridades españolas anunciaron la creación de una asamblea, la Yema, pero era solo un cuerpo consultivo. Todas las decisiones quedaban en Madrid, en manos del gobierno español. En 1970 las frustraciones de los saharauis eran ya muy evidentes.
Una delegación se entrevistó con la administración española, pero se encontró con la más absoluta indiferencia. Como consecuencia se produjo una gran manifestación. Los españoles no aceptaron aquello porque lo consideraron una rebelión y así lo interpretaron. Y a continuación se produjo la conmoción. Madrid envió a la legión que abrió fuego contra la multitud. Aquellos fueron los primeros mártires. También fue una gran conmoción para los españoles. Vieron que la población mayoritariamente rechazaba el estado de las cosas. Estaban desorientados y no sabían cómo manejar el problema. Y el momento que podríamos calificar de divorcio final se produjo el 17 de junio de 1970. Todos aquellos hechos fueron muy significativos a la hora de crear un ambiente general de frustración. Entre los saharauis estaba el sentimiento de que no lograrían asegurar su derecho a la autodeterminación e independencia por medios pacíficos y negociaciones. Un grupo de estudiantes saharauis de Marruecos tomó la iniciativa de formar el Frente Polisario, el Frente de Liberación de Seguí Alhambra y Río de Oro. El movimiento nació el 10 de mayo de 1963. Su carismático líder fue el Wali Mustafa Sayed, antiguo estudiante de Derecho nacido en una familia de nómadas. Tenía entonces 25 años. La ideología del Polisario, más que nada, es buscar de lograr que el pueblo saharaui ejerce su derecho a la autodeterminación e independencia. Pero la cúpula marroquí interpretó que el Frente Polisario era un invento español y un frente para las ambiciones regionales de Argelia. Sinceramente, le diría que el Frente Polisario fue un invento español. Un invento ayudado por Argelia y otros países, como Libia, que no querían que Marruecos recuperara la soberanía del Sáhara. Argelia ayudó al Frente Polisario porque estaba en juego la descolonización. Siempre apoyó a los países colonizados, tanto a Mozambique como a Angola, Guinea-Bissau o cualquier otro. Era un asunto relacionado con la descolonización, de modo que Argelia le prestó su apoyo. Al poco de su creación, el Frente Polisario lanzó su primer ataque contra un puesto militar español en el que murieron varios soldados. Aquel hecho fue llevado a cabo por un pequeño grupo casi sin experiencia, mal organizado y dotado de armas obsoletas. La mayoría de sus componentes ni siquiera tenía armas ni equipo alguno. El primer núcleo del frente como tal nacimiento independiente era muy reducido, pero creció tan deprisa y tan repentinamente que incluso las autoridades coloniales españolas se quedaron sorprendidas. En 1974, la presión ejercida por los éxitos de los ataques del Frente Polisario, así como las repetidas llamadas de Naciones Unidas a la descolonización, obligaron a España a reconsiderar su estrategia. La nueva idea de Madrid consistía en garantizar una limitada autonomía local a los saharauis, antes de llegar a un referéndum en torno a la autodeterminación al año siguiente. El estatuto empezaba por una declaración de principios, de que toda la riqueza del territorio pertenecía a la población saharaui, y después se creaba un gobierno autonómico de 7 miembros que, bajo la presidencia del gobernador militar, gobernador general del territorio, pues
gobernaría durante un periodo previo a la independencia, gobernaría el país. En julio de 1974, Franco decretó que se crearía un Estado saharaui. Por supuesto que sería un Estado nominal solamente, es decir, un Estado artificial que de alguna manera estaría apoyado por España. Al día siguiente, el rey Hassan II anunciaba que Marruecos lucharía por su unidad territorial. A los pocos meses del comunicado español, Marruecos propuso que todo el asunto fuera tratado por el Tribunal Internacional de Justicia. El gobierno español, siguiendo instrucciones de Naciones Unidas, no tuvo otra opción que dejar en suspenso sus planes. No resultó el estatuto porque hubo que interrumpir la promulgación del estatuto y dejarlo casi en forma de una aplicación clandestina, sin que fuera oficial, porque Marruecos se escandalizó. Marruecos no podía consentir que hubiera un proceso en el Sáhara que terminase en una nación independiente o que terminase en una nación que no fuera suya. Fue Marruecos quien provocó el que no se celebrara el referéndum a través de esta interferencia suya con el Tribunal de La Haya, porque si se hubiera celebrado el referéndum tendríamos resuelto el tema del Sáhara desde hace ya 25 años. El 1 de mayo de 1975, una delegación de Naciones Unidas de visita a El Aaiún fue recibida por una multitudinaria manifestación a favor de la independencia. La delegación había sido invitada por España para que informara sobre las condiciones necesarias para un referéndum. Y para sorpresa de la administración española, los simpatizantes del Polisario tomaron las calles. Los españoles que vivían en El Aaiún y sobre todo los estamentos militares y los funcionarios del gobierno reaccionaron con absoluta estupefacción, es decir, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Y esto a mucha gente le dolió, a mí mismo como español me dolió cuando yo escuchaba que había saharauis que delante de la comisión visitadora de la ONU gritaban "Muera España". Pero entraron con banderas y dieron la consigna que todo el pueblo se la repetía, de decir, muera España, fuera España, muera el ejército, fuera el ejército. Que el ejército se vaya antes del referéndum. Digo, bueno, y yo les decía a los amigos que eran saharauis, pues diles que como nos vayamos antes de eso, pues Marruecos entra aquí y a ver qué hace. ¿Qué hacen ellos? Que no tienen fuerza. Y decían ellos que ellos los echaban a los marroquíes tranquilamente, que tenían fuerza de sobra para echar a Macri. Esto hace que si en aquel momento en que llega la delegación el Polisario tuvo la fuerza suficiente para manifestarse casi como representantes de la población saharaui en contra de España, a nosotros nos quedaba muy poco que hacer allí. El evidente apoyo del Polisario también acabó con las esperanzas del PUNS, un partido rival de saharauis conservadores apoyado por España. La delegación de Naciones Unidas no había abandonado el Aaiún cuando el dirigente del PUNS, temiendo que España pudiera negociar con el Polisario, huyó a Marruecos. El 22 de mayo de 1975 decidí irme a Marruecos y hacer campaña por la integración del Sáhara en Marruecos. Los marroquíes lograron infiltrar el PUNS hasta el punto de hacer de él un apéndice de Marruecos que se tradujo en que el jefe del PUNS, que era un tal Jaligena, se pasó a Marruecos e incluso llegó a ministro luego del rey Hassan, vamos. El PUNS se disolvió rápidamente cuando vio la influencia fuerte del Polisario. Sin decir a nadie nada, se disolvió el PUNS. Y es porque el Polisario era fuerte. Moralmente tiene mucha fuerza. El 16 de octubre de 1975, tras 12 meses de deliberaciones, el Tribunal Internacional de Justicia finalmente hizo público un dictamen consultivo. El resultado quedaba abierto a más de una interpretación. La respuesta era contundente. Existían definitivamente vínculos de lealtad entre las tribus del Sáhara y los soberanos marroquíes. El Tribunal de Justicia hizo público un dictamen consultivo en el que se manifestaba que ni Marruecos ni Mauritania
podían reclamar la soberanía histórica de los territorios del Sáhara Occidental ni del pueblo saharaui. El mismo día que el tribunal hacía público su dictamen, el rey Hassan II decidió tomar cartas en el asunto personalmente. Lanzó un llamamiento a 350.000 voluntarios civiles de todo Marruecos a congregarse en la frontera en una espectacular muestra de apoyo a la anexión del Sáhara Occidental. El monarca la denominó Marcha Verde en honor del sagrado color del Islam. La cuestión del Sáhara Occidental no era solo importante para el rey Hassan II. El pueblo marroquí se mostraba unánime al respecto. Los partidos de la oposición y del gobierno cerraron filas en torno al monarca. La respuesta inmediata de España fue el envío de sus mejores tropas para defender la frontera, al tiempo que sus diplomáticos trataban de conseguir apoyo en Naciones Unidas. El día de la Marcha Verde se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidido entonces por Rusia, cuyo representante, Malik, se puso en contacto con Marruecos para pedirnos que la detuviésemos. Pero ya era demasiado tarde. Miles de marroquíes se apelotonaban en la frontera y la campaña no podía ser detenida. ¿Pero acabaría convirtiéndose en una marcha bélica? Estuvieron involucrados hasta 1958. Hasta entonces, la lucha era únicamente contra los franceses porque eran los implicados en Argelia y en la liberación del Sáhara. Francia y España estaban ahora decididas a negociar con el Ejército de Liberación de una vez por todas. En una intensa campaña conjunta llamada Écoubillon, es decir, Esponja, tropas paramilitares y unidades motorizadas infligieron un golpe devastador a los guerrilleros. Durante el día apareció la aviación, que atacó y mató a muchas personas. Algunas salieron huyendo a esconderse bajo los árboles. Otras resultaron heridas. Y otras murieron sin saber qué les había matado. El ataque franco-español nos conmocionó. Saharauis fueron obligados a huir al norte, a la región de Tarfaya, donde continuaron su lucha anticolonialista. Durante el periodo de negociaciones, España se negó a devolver Tarfaya. Fue necesaria la entrada del Ejército de Liberación en la zona para lograr su liberación y su devolución al Sáhara. El trono marroquí veía que si este ejército irregular por completo conseguía sus objetivos, Marruecos se... Atacaron nuestros campamentos, nuestros rebaños, y mataron a nuestra gente. Yo perdí a toda mi familia, a todos mis seres queridos, y nuestra tienda fue atacada. Recuerdo que lloramos mucho junto a mi madre, porque no sabíamos cómo defendernos de aquellos aviones que nos bombardeaban desde el cielo. No se producirían más ataques guerrilleros en el Sáhara Occidental hasta 1973. Se anexionaría todas estas zonas que siempre ha deseado, Mauritania también, claro está. Y si no lo conseguía, este ejército que era republicano en el fondo, que era un ejército más que nada de tipo revolucionario, no le molestaría más. Y se desharía, se le quitaría de encima, se le quitaría de medio, que es lo que ocurrió en resumidas cuentas. En abril de 1958, Franco se vio obligado a ceder la región de Tarfaya a Marruecos ante la ira de muchos saharauis.